Storytime de cómo descubrí que mi esposo me era infiel con mi propia hija. ¿Por dónde empezar? Bueno, voy a empezar por darles un poquito de contexto de mi relación con mi hija y cómo pasó todo esto. La verdad es que hay tantas cosas que quisiera contarles porque de verdad que mi vida parece una telenovela. Bueno, para empezar les cuento que yo soy de un ranchito en México. A los 14 años fui víctima de violación. Yo les dije a mis papás y ellos, en vez de apoyarme o de ayudarme, pues me corrieron de la casa porque quedé embarazada. Yo soy de un ranchito muy chiquito en México, entonces como ustedes saben, para ellos y sobre todo en aquellos tiempos, el que dirán era lo más importante, o es todavía, la verdad no sé. Pero para mis papás podían más las habladurías de la gente y el que dirán a lo que le había pasado a su hija y a sus sentimientos. En fin, el caso fue de que me corrieron y yo me terminé teniendo que ir a la ciudad de Tampico a vivir y a buscar trabajo. Ahí conseguí trabajo como sirvienta en una casa, me aceptaron embarazada, después tuve a mi hija y con el tiempo regresé a visitar a mis papás. Cuando regreso a visitarlos, ellos me sugieren que les deje a mi hija para ellos ayudarme a criarla y que yo pueda regresar y trabajar y pues enviarles dinero y que mi hija, pues que no sea tan difícil para mí y poderle dar más comodidades a mi hija desde acá. Bueno, el caso es de que yo acepto, les dejo a mi hija y me regreso a Tampico a seguir trabajando. Cuando me regreso conozco a una persona y me enamoro de él. A los 5 años nos vamos a vivir juntos, tengo a mi primer hijo y bueno, él estaba impuesto a que yo viajaba mucho al rancho para poder ver a mi hija. Entonces un día me manda al rancho, o sea, me dice vete de vacaciones, pues ve a ver a tu hija, lo que sea. Yo me voy y cuando regreso no estaba. Pero no estaba él ni absolutamente nada en la casa. Y cuando les digo nada, pues es porque se llevó todo, pero todo, o sea, incluyendo mi ropa y la de mi hija. Y bueno, pues no, obviamente fue un golpe muy grande para mí, pero cuando tienes hijos por quien salir adelante y luchar, pues simplemente haces lo que tienes que hacer y sigues trabajando. Yo seguí trabajando para mis hijos, pero con el tiempo me casé, conocí a otra pareja y pues la verdad yo sentí que había encontrado a mi príncipe azul. Una excelente pareja, un excelente esposo, tuvimos 2 hijos, pero como les comentaba chicos, conozco a esta persona y viene como que yo la verdad después de todo lo que había vivido, la violación, el no tener a mi hija cerca, el abandono de mi expareja, yo siento como que la vida al fin me estaba dando una oportunidad de ser feliz y de rehacer mi vida y de tener lo que siempre había soñado, que era una familia. Este hombre de verdad, excelente esposo, tuvimos 2 hijos y al hijo que yo tenía, a la hija que ya tenía, perdón, él la trataba pues como su hija, ¿verdad? A la que vivía conmigo. Todo fluyó bien, o sea, él y yo éramos muy felices, los dos trabajábamos, él era velador, yo era cocinera, entre los dos sacábamos nuestra casa adelante, a nuestra familia adelante, hasta que un día me dice mi hija, la que se crió con mis papás, que se quiere venir a vivir conmigo. Yo pues súper feliz, ¿verdad? O sea, yo dije, pues por fin voy a tener a mi familia junta. Claro, le accedo, le digo que sí, ella se viene. Para ese entonces ella ya tenía 14 años. Entonces cuando llega conmigo, empieza a buscar trabajo y entra a trabajar en una casa, también como sirvienta. Yo no la miraba tanto y bueno, ella se dedicaba a su trabajo, cosas así. Un día, o sea, pasan los meses, pasa el tiempo. Un día me hablan del hospital para decirme que ella estaba dando a luz. Obviamente yo me quedo en shock porque evidentemente yo no sabía ni siquiera, o sea, que ella estaba embarazada. Me voy inmediatamente para allá y cuando llego, ella ya había arreglado todo con los patrones, de hecho, para los que ella trabajaba para dar a su niño en adopción.
En ese entonces a mí me estaban pasando muchas cosas juntas. Si saben, como cuando dicen que tienes una mala racha y todo va mal en tu vida. Estaba mal con mi esposo, empezábamos a tener problemas de la nada y por la nada. A mi mamá la habían diagnosticado con cáncer terminal y ahora esta situación con mi hija. La verdad, cuando ella me dijo lo que quería hacer, yo simplemente respeté su decisión y ella dio una adopción a su hijo. Sigue pasando el tiempo, yo empiezo a ver muy diferente a mi esposo, cada día me trata peor, cada día son más los problemas, cada día nos llevamos peor, hasta que un día me doy cuenta de por qué estaba sucediendo todo eso. Un día llega uno de mis hijos y me dice: mamá, necesito hablar contigo. Y pues entra mi hijo y me dice: mamá, lo que pasa es que mi papá y mi hermana, cuando tú te vas a trabajar, se acuestan juntos y se meten a bañar juntos. Evidentemente yo me quedé en shock, o sea, no lo podía creer. Y obviamente fui por mi esposo y fui por mi hija y los confronté y les dije: ¿por qué el niño está diciendo esto? ¿Qué está pasando? Ellos obviamente me dijeron que el niño estaba mintiendo, que no era cierto, negaron todo, incluso le pegaron al niño y le empezaron a decir que porque era tan mentiroso, que estaba ocasionando problemas donde no era necesario por sus mentiras, bla bla bla. Para no hacerles la historia muy larga, chicos, al final yo simplemente me fui a trabajar, ¿verdad? Y cuando regreso me doy cuenta de que él ya no está, ella tampoco. Se muere mi mamá. Y cuando investigo, pues me doy cuenta de que ellos están viviendo juntos. Y no solamente eso, sino que ella estaba embarazada de él. Les voy a decir que tristemente, chicos, no era nada más el que se fueron y el daño tan grande que es para ti como mamá, o la traición tan grande que es, que no solo te traicione el hombre que tú consideraste que era tu príncipe azul, al que amabas, con el que estabas formando una familia, sino que además lo está haciendo tu propia hija. Pero a ellos no les bastó con eso, chicas. Ellos me hablaban para burlarse de mí. Mi esposo me hablaba y riéndose me decía que ahora estaba muy feliz con mi hija, que ella era más joven que yo, mucho más bonita, que no teníamos punto de comparación. Eso es de verdad que ni siquiera quiero repetir, pero que me rompieron el alma. Yo pues seguí tratando de sobrevivir y de sacar a mis hijos adelante, muy a pesar de mi dolor y de la depresión que yo sentía. Y cuando mis hijos crecen, pasa lo más horrible que me ha pasado en la vida. Porque sí, eso no fue lo más horrible. Mi hijo de 25 años tiene un accidente y estaba muy grave en el hospital. Yo no podía cubrir los gastos médicos, le hablo a él para que me ayude y no me ayuda. Por lo contrario, se burlaba de mí. Mi hijo termina muriendo porque no tuve el dinero para darle los servicios que él necesitaba para sobrevivir. Y cuando ellos vienen al funeral, vienen nada más a decirme que él murió por mi culpa, porque yo nunca lo supe cuidar. Entonces mi hijo muere a raíz de ese accidente. Cuando iba a su trabajo, iba en su moto, iba para su trabajo y lo atropella una persona en estado de ebriedad. Entonces, no se imaginan el dolor tan grande que es perder un hijo, nada más que las personas que lo han vivido. Y que además de tú estar viviendo ese duelo, tengas que escuchar, que ellos vengan y te digan que es tu culpa, cuando ni siquiera, ni siquiera tiene que ver. O sea, no puedo yo entender el nivel de maldad que podían tener para que su único propósito fuera literal hacerme mierda a mí. Al punto de hoy han pasado muchos años para el momento en que te estoy contando esta historia. Mi hija regresó, ella tiene una hija, esa hija que tuvo con mi esposo, y ha regresado a pedirme perdón y a decirme que está arrepentida y que quiere recuperar su relación conmigo. Yo soy su madre y dentro de mi corazón
quisiera tener a mi hija, pero no puedo perdonarle tantas cosas. Además de todo, ellos siguen juntos. Ni siquiera es un perdón de me di cuenta que estuve mal, lo dejé. Están juntos. Y todo esto viene a que supuestamente ella se hizo parte de una religión y esto la ha cambiado completamente y esto le ha hecho entender lo mal que estaba y pues eso, ¿no? Quiere volver a tener una relación conmigo, quiere que seamos como madre e hija, como si nada hubiera pasado y yo la verdad no sé si pueda.